Bienvenidos nuevamente a nuestro programa estelar Hablemos de la Biblia. ¿A qué fuente estás recurriendo para calmar tu sed? ¿Qué cántaros llevas sobre ti que te parecen demasiado pesados para sobrellevar? Estas y otras interrogantes estarán siendo contestadas en nuestro estudio de hoy, que lleva por título Deja tu cántaro. Pero antes de comenzar nuestro estudio de hoy, vamos a pedir al Señor que nos dé iluminación para exponer su palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos, Señor, la intervención del Santo Espíritu, Señor, que el Espíritu Santo que interpretó y que inspiró a los escritores de la Biblia pueda iluminar nuestras mentes y que podamos exponer y entender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Se ha dicho que en la vida de cada ser humano existen muchas cosas en común. Los tiempos pueden cambiar, pero las necesidades de los seres humanos es siempre la misma a pesar del tiempo. Los tiempos pueden cambiar, pero básicamente en la vida del ser humano existen cosas que son en común. Así, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado un tiempo totalmente diferente de lo que les tocó a los personajes bíblicos. Sin embargo, las necesidades del ser humano son comunes en todo tiempo. En este sentido, podemos decir que las enseñanzas de Jesús, el ministerio de Jesús, básicamente se basó en predicar el tema de la libertad, en desatar las ligaduras de opresión que el pecado ha causado en el ser humano. La Biblia habla que el ministerio de Jesús tuvo que ver con aliviar a los afligidos de corazón y dar libertad a los ciegos y libertad a los oprimidos. En el libro de San Lucas, el capítulo 4, versículo 17 y 18, nos dice lo siguiente. San Lucas 4, versículos 18 y 19, más bien. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, en esto se basó el ministerio de Jesús. En esta mañana estaremos estudiando un incidente que ocurre en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Pero antes quiero hablar un poquito acerca de el autor de este libro. De hecho, hay un consenso unánime entre los eruditos en cuanto a que Juan, el discípulo amado, es el autor de este evangelio, el cuarto evangelio. El nombre Juan significa el Señor es benigno. De hecho, un bello significado. El autor del evangelio de Juan parece que deliberadamente trata como de que su nombre no sea mencionado. En cierto aspecto, su nombre es anónimo, pero eso lo hace de manera deliberada, como que él evita deliberadamente mencionar su propio nombre. Sin embargo, él mismo, en el capítulo 19 del Evangelio San Juan y el versículo 35, menciona de que Juan fue un testigo ocular
de Jesús. Libro de San Juan, capítulo 19, versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Entonces aquí se menciona que fue testigo ocular. Y en Juan, el capítulo 21 y el versículo 20, se identifica a Juan, el autor de su propio libro, como aquel discípulo amado. Dice Juan 21, 20, y volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces aquí aparece Juan como el discípulo a quien amaba Jesús. También se lo identifica como el discípulo amado, como el hijo de Zebedeo y como el hermano de Santiago. Entonces ya tenemos el autor del libro. Ahora, ¿qué diremos en cuanto al tema principal del Evangelio según San Juan? Fundamentalmente tiene un tema, y es la persona de Jesús. Yo diría que Juan se enfoca en la persona maravillosa de Jesucristo. Es decir, Jesús es el tema central del Evangelio de Juan. ¿Qué podemos decir en cuanto al marco histórico, en cuanto al contexto histórico en el cual él escribe su libro? Se dice que el texto en estudio ocurre dentro del ministerio de Jesús en un contexto cultural donde se puede apreciar un conflicto por muchos siglos entre los judíos y los samaritanos, al punto de que en los tiempos de Jesús, judíos y samaritanos, dice la palabra del Señor, no se trataban entre sí. Y vamos a ir de hecho al Evangelio según San Juan, al capítulo 4, donde está nuestro estudio para el día de hoy, y leeremos el versículo 7. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Entonces aquí encontramos una costumbre cotidiana. Tenemos a una mujer de Samaria, o dicho de otra manera, una mujer samaritana. La costumbre de esta mujer era siempre ir al pozo a determinada hora del día. De ahí la expresión costumbre cotidiana. Ahora, aquí encontramos que Jesús va por agua a la hora sexta, es decir, al mediodía. Para saber si la hora sexta es el mediodía, tenemos que saber que los judíos tenían una forma diferente de computar el tiempo. Para ellos, la primera hora del día era las 6 de la mañana. En todo caso, siguiendo esta forma de computar el tiempo, la hora sexta sería el mediodía. Es decir, cuando el sol está en el cenit de su grandeza, esta mujer va por agua. Ahora, es obvio que esta mujer evita ir de mañana porque posiblemente recibía muchos insultos, recibía muchas burlas indirectas de las personas por su condición de una mujer pecadora. Obviamente el testimonio de esta mujer no era muy bueno, por así decirlo. La conciencia de esta mujer la estaba acusando. Tanto su pasado como su conciencia la estaban
atormentando día y noche. Y en este sentido yo bien pudiera preguntarte, ¿qué es lo que te atormenta? ¿Qué te atormenta de tu pasado? Hay cosas de tu pasado que están poniéndote en una situación difícil delante de Dios. Ahora, esta mujer samaritana es una mujer, por decirlo de una manera, es una mujer pobre, es una mujer también pecadora. Hoy en día, de igual manera, muchas personas repiten la misma historia, y es que viven atormentadas por cosas del pasado, viven atormentados por su pasado, a veces también por su condición actual. Algunos viven una vida licenciosa o pecaminosa en secreto, allá en lo recóndito de su conciencia, igual que esta mujer. Muchos, al igual que la mujer samaritana, tienen un vicio en sus corazones y obviamente evitan el trato con las demás personas, pues algunos se encuentran marginados socialmente. Ahora aquí, en determinado momento de la historia, encontramos un pedido inoportuno de parte de Jesús. Y eso lo encontramos en el versículo 7 del capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora tenemos que de pronto un judío, un transeúnte, de repente se acerca a ese lugar pidiéndole un favor. Y aquel desconocido le dice, dame de beber. Es extraño, pero para muchas personas su propio egoísmo impiden pedir favor a alguien, a una persona. Para muchas personas el hecho de pedir un favor es un sinónimo de rebajarse o de ser humillados. Sin embargo, aquí tenemos a la majestad del cielo pidiendo un favor, haciendo algo impensable en ese tiempo. Pedir un favor. Y es que obviamente para la mujer las reglas de etiqueta, las reglas de la moralidad de su tiempo impedían que ella pudiera acercarse a un hombre, además de la condición que ella era samaritana. Entonces Jesús, para romper el hielo, él mismo pide un favor. Ahora, el hacer un favor entre los orientales era algo que ellos valoraban mucho, era algo en lo cual ellos se esmeraban demasiado. Pero la rivalidad aquí entre samaritanos y judíos era algo que venía dándose desde hacía siglos. Era una rivalidad en extremo absoluta, por así decirlo. Ahora tenemos la respuesta de la mujer. Lo encontramos en el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La respuesta de la mujer es, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? En este sentido, mis apreciados hermanos, quiero decirte que Jesús vino precisamente a disipar todo tipo de diferencias de cualquier índole, diferencias étnicas, diferencias económicas, diferencias social, cualquier tipo de diferencias, Jesús las vino a disipar. Dice el apóstol Pablo que en Cristo Jesús no hay varón ni mujer,
no hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. La respuesta de la mujer es significativa. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y es que hasta este momento la comprensión de la mujer respecto de la persona que estaba frente a ella era una comprensión apenas pálida. Es decir, tenía apenas una poca comprensión de quién era Jesús. No había reconocido realmente quién era Jesús. Para ella era un simple hombre judío que estaba frente a ella. Dice la palabra del Señor que los judíos no se tratan entre sí, entre judíos y samaritanos. Dice la Biblia, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Otra posible traducción pudiera ser, no usan nada en común. Y es que los samaritanos, aunque en su origen eran parte del mismo pueblo, se habían separado religiosa y políticamente desde hacía mucho tiempo. Era un conflicto de muchos siglos, por lo menos de 7 siglos. De la Biblia hebrea solo conservaban el Pentateuco, es decir, ellos solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia, y esa era una razón por la cual los judíos llegaron a considerarlos paganos. El conflicto entre los judíos y los samaritanos comenzó cuando el reino del norte, las 10 tribus del norte, fueron llevadas cautivas a Samaria en el año 722 a.C., cuando el rey asirio llamado Salmanasar V llevó a esas tribus a Samaria, de Samaria, y las esparció entre diferentes naciones. Y en ese contexto podemos decir de que se formó una especie de un culto que llegó a tener ingredientes tanto paganos, por así decir, como cristianos. El libro de Segundo de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 33 nos dice algo significativo. Dicen, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Y es que los samaritanos tenían una religión amalgamada. Es decir, ellos celebraban el culto siguiendo la norma de Moisés. Pero además de que su liturgia era una liturgia totalmente bíblica, por así decirlo, o correcta, ellos también aceptaban muchos dioses paganos. Es decir, los samaritanos tenían una religión amalgamada, era una mezcla, era una especie como de un sincretismo filosófico religioso, donde habían diferentes elementos en común, elementos del cristianismo o del judaísmo y elementos del paganismo que estaban unidos en una sola religión. Y por eso los judíos aborrecían a los samaritanos, por cuanto la religión de ellos hasta cierto sentido era una religión pagana, puesto que creían en dioses extraños. La respuesta de Jesús a la mujer es significativa. En el versículo 10, siempre del Evangelio de Juan, le dice Jesús, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Esa expresión,
si conocieras el don de Dios. Y es que en este momento el Señor Jesús está tratando de llevar a la samaritana a reconocer un mejor don, el mejor don que Él puede ofrecerlo. Porque los samaritanos consideraban que el pozo de Jacob era un don de Dios. Ellos consideraban que el agua de ese pozo era un don de Dios. Y ellos tenían en alta estima al patriarca Jacob. Pero Jesús usa esta premisa para llevar a la mujer al agua de vida. Jesús se refiere al agua de vida, al agua del manantial, como símbolo de un don que Él ofrece gratuitamente. Es decir, lo que Jesús está tratando de decirle en este momento es que Él es el don de Dios. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, aquí Jesús se presenta como el don que ha dado el Padre. Aquel que conoce lo profundo del hombre es el único que puede calmar la sed del hombre. Sin embargo, hay un dato bien interesante, y es que la forma en que Jesús se expresa ante esa mujer es muy interesante. Jesús da la idea de que esta mujer, si quiere el agua de vida, no tiene que tomar una sola vez. Jesús no le dice que el don de la vida es solamente un día, o que ella puede tomar del agua de la vida solamente un poquito y que con un poquito basta. Porque Jesús sabe que cuando nosotros probamos el agua de la vida, cuando nosotros podemos tener acceso al agua de vida que es Cristo Jesús, una vez que probamos el agua de vida, nunca deseamos o nunca queremos dejar de probar ese agua de vida que Jesús tiene gratuitamente para cada uno de nosotros. Es decir, el cristiano que conoce al Señor, el que una vez ha gustado del agua de vida de manera gratuita, siempre querrá cada día estar tomando de los manantiales del agua de la vida eterna. Porque Dios nos hizo de tal manera de que solamente Él puede saciar la sed del ser humano. Como alguien lo dijo, el alma es un vaso que solo se llena con eternidad. Solamente cuando Cristo está en el corazón de la persona, solamente en ese momento el alma del ser humano puede llegar a estar saciada, no antes. Y aquí podemos hacer una aplicación muy importante, y la aplicación bien pudiera ser: ¿cuántas personas están sedientas hoy en día al lado del pozo? Y a muchas personas les puede ocurrir como le pasó a la mujer samaritana. Ella tenía enfrente al dador de la vida, tenía enfrente a la majestad del cielo, tenía de frente al agua de vida, y sin embargo ella no lo comprendía. Estaba al lado del agua de vida, y sin embargo muchas personas, al igual que la mujer samaritana, están buscando cómo saciar su sed en los manantiales que ofrece este mundo, en muchas vías de escape. Muchos buscan
cómo saciar su sed en la drogadicción, en muchos vicios, sacando agua de su propia confianza propia. Otras personas sacan agua de su propia religiosidad, de su propia espiritualidad, incluso algunos del espiritismo, y algunos que se creen muy moralistas, pues tratan de sacar agua de su propia moralidad. Sin embargo, todavía persiste la sed en el ser humano. Solamente Cristo puede saciar la sed. Una escritora inspirada dice lo siguiente: el que trata de aplacar su sed en las fuentes de este mundo, bebe tan solo para tener sed otra vez. Solo Cristo puede saciar la sed del ser humano. Ahora, cuando Cristo ofrece ese agua, entonces la mujer samaritana le dice al Señor: Señor, dame esa agua. Esto lo encontramos en los versículos 15 y 16 del Evangelio de San Juan, el capítulo 4. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Señor, dice la mujer, dame esa agua. Y es que aun cuando la mujer seguía pensando en el agua física del pozo de Jacob, Jesús trata de hacerle entender que el agua que calma su sed no es el agua física. Jesús trata de hacerle entender el agua que calma la sed del alma. En este momento Jesús le dice a la mujer samaritana: ve, llama a tu marido. Es significativo que Jesús está haciendo a esta mujer un ofrecimiento del agua de vida. Jesús está dispuesto a darle a esta mujer lo que ella le está pidiendo. Sin embargo, para poder obtener el agua de vida, es necesario que esta mujer primero reconozca su propia condición pecaminosa, que reconozca su pecado y que reconozca que la persona que está enfrente de ella es su Salvador. Y es que, mis amigos, Dios quiere darnos muchas bendiciones. Sin embargo, para que esas bendiciones puedan fluir desde el cielo hacia nuestras vidas, primero tenemos que reconocer nuestra propia pecaminosidad, nuestro propio pecado. Muchas veces nosotros retenemos la bendición del cielo por no reconocer y por no confesar nuestros pecados. Por eso Jesús le dice a la mujer que debe de reconocer su propio pecado. Y en este sentido, la mujer samaritana tembló. Ella ya se había dado cuenta de que la persona que estaba frente a ella era como si estuviese repasando su hoja de vida, era como si estuviera hojeando las páginas de la historia de su vida. Era como que si este hombre estuviese sacando a la luz todo lo oculto que había en ella. Y es que Jesús conoce nuestra vida. Jesús conoce tu vida. Jesús conoce lo que hay en ti. Jesús conoce lo más recóndito de tus pensamientos. La mujer, podemos decir que no podía negar absolutamente
nada. Ningún ser humano puede escapar de la mirada tierna, compasiva y escudriñadora de Dios. Qué hermoso que la actitud de Jesús frente a la mujer no es una actitud escrutadora ni una actitud amenazante, sino que es una actitud abierta. Jesús la ve de manera tierna, de manera compasiva, pero también está tratando de escudriñar su corazón. Y aquí aprendemos una lección, y es que nosotros no podemos escondernos de Dios, puesto que Dios conoce todo lo que hay en el corazón del ser humano. Dios conoce lo que hay en ti. Dios conoce tus luchas. Dios conoce cuáles son aquellos pensamientos que agobian tu vida. Dios conoce todo de ti. Dios conoce cómo vives, conoce qué haces, conoce si eres fiel a Dios o si no le eres fiel. Pero más importante que eso, Dios sabe y conoce en quién tú puedes llegar a ser. Dios te conoce y puede ver en ti un pecador, pero lo más importante es que Dios ve el potencial, es decir, Dios ve más allá de un pecador. Dios ve a un pecador transformado por su gracia. Dios sabe lo que tú puedes llegar a ser. Es decir, Dios ve lo que por su gracia transformadora puede llegar a convertir en tu vida. Pero todo esto es únicamente si tú le das la oportunidad a Dios de servirle. En el versículo 19 encontramos una respuesta de la mujer. Después que Jesús le dice que traiga a su marido, le dice la mujer, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Ahora sí, la mujer comienza a tener ya un pequeño vislumbre de quién es la persona que está frente a ella. Ahora comienza a tener una vislumbre de la persona maravillosa de Jesucristo. Y aunque todavía su conocimiento no es grande, ya comienza a llamarlo profeta. Y está sorprendida al escuchar su vida pasada por un desconocido. Y cuando Jesús le dice: ve y llama a tu marido, en este momento la mujer hace algo que lo hace para tratar de desviar el tema de la conversación. La mujer hábilmente trata de salirse por la tangente para no hablar de su vida privada. Cuando Jesús le dice: llama a tu marido, entonces la mujer cambia de tema, desvía la conversación del tema por el tema de la adoración, haciéndole preguntas a Jesús. El versículo 26 es muy, en el versículo 21 es muy significativo. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Están hablando del tema de la adoración. Cuando venga el Mesías, dijo la mujer, nos aclarará todas las cosas. Aquí ya la comprensión de la mujer ya es un poco
mayor. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Eso dice el versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y es que después de discernir y analizar las palabras de Jesús, la mujer samaritana llega a una conclusión. Jesús no solo era un profeta, sino el profeta a quien Moisés predijo, es decir, el Mesías. Esta mujer, cuando oyó a Jesús, su fe nació en su corazón y aceptó el admirable anuncio de los labios del divino Maestro. Esta mujer había estado estudiando las promesas del Antiguo Testamento y trataba de comprender la profecía en cuanto a Jesús. La luz estaba penetrando en su mente y el agua de vida espiritual que es Cristo, que sacia a toda alma sedienta, había comenzado a brotar en su corazón. A esta altura ya el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de esta mujer samaritana. Sin embargo, hay algo interesante en esta historia, y es que cuando los apóstoles llegan, los apóstoles se encuentran sorprendidos. Porque Jesús, su maestro, y una mujer están conversando amenamente, y era una mujer samaritana. De hecho, los apóstoles no esperaban ver a Jesús conversar. El versículo 6 menciona de que Jesús estaba cansado. Por esa razón Jesús fue al pozo para descansar. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, es decir, era el mediodía. Jesús estaba cansado y por eso estaba descansando junto al pozo. Los discípulos habían ido a la ciudad a buscar qué comer. Así que cuando vienen, los apóstoles le piden a Jesús que coma, pues había pedido comida. Es decir, los apóstoles andaban buscando comida y cuando llegan, entonces se la ofrecen a Jesús. Sin embargo, la respuesta de Jesús es muy significativa. Juan el capítulo 4 y el versículo 34 da una declaración muy significativa. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, aunque Jesús sentía una hambre física, Jesús sentía más hambre espiritual. Es decir, la comida de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. La voluntad de Jesús era ganar a muchas personas para el reino de los cielos. Jesús se regocijaba de que sus palabras pudieran hallar cabida en la conciencia de esta mujer. Jesús la había visto beber del agua de la vida y su propia hambre y sed habían quedado saciadas con las palabras de vida que Jesús había ofrecido. Es decir, el cumplimiento de la misión por la cual había dejado el cielo fortalecía al Salvador para su labor. Y a partir de aquí encontramos una actitud misionera en la mujer. Dice el versículo 28 de Juan 4, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad
y dijo a los hombres, versículo 29, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aquí tenemos a una mujer en una actitud misionera, una mujer que está testificando. Quiero hacer hincapié en la expresión de la mujer. Entonces dejó su cántaro. Es que esta mujer había ido con su cántaro para buscar agua. Se dice que los cántaros que llevaban para llevar agua era un cántaro que era muy pesado. Era un cántaro que había sido hecho de barro cocido y era para uso doméstico. Era tan grande que se dice que podían caber entre 22 y 23 litros de agua. Es decir, pesaba demasiado, pesaba mucho. Ahora, esta mujer tenía la costumbre de estar cargando siempre su cántaro con agua. Pero dice la palabra del Señor que esta mujer dejó su cántaro. Y es que, mis amigos, cuando el Señor Jesús llega a tu vida, Jesús quita el cántaro de tu vida. Es decir, Jesús quita todo el peso del pecado que agobia tu vida. Jesús quita todo el peso, toda tu carga de pecado, toda tu carga emocional. Jesús quiere liberarte. Jesús quiere tomar tus cargas. Jesús quiere que tú te sientas liviano, que la carga de pecado ya no la sigas cargando en tu hombro. Esta mujer dejó su cántaro, dejó sus cargas, dejó su carga de pecado allí. Y ahora vemos a esta mujer que con un corazón rebosante de alegría se apresura a impartir las preciosas enseñanzas que ha aprendido de labios de Jesús. Esta mujer dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Aquí encontramos a la mujer en actitud misionera, testificando. Una cita inspirada dice que todo discípulo nace en el reino de los cielos como un misionero. Es decir, cuando nosotros conocemos al Señor, cuando hemos probado el agua de vida, en primera instancia dejamos toda la carga de pecado, toda nuestra carga emocional allí. Y después de eso, vamos y anunciamos a otro todas las cosas que hemos visto y que hemos oído. Compartimos con otros la preciosa luz del Evangelio. Y en este sentido me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué es lo que en tu vida te atormenta? ¿Cuál es tu carga que te atormenta? ¿A qué fuente estás recurriendo para satisfacer tu propia sed? ¿Qué cántaros llevas sobre ti que te parecen demasiado pesados? ¿Qué carga de pecado llevas a cuesta? Y tengo una buena respuesta para ti, y es que Jesús te está esperando. Jesús desea que tú puedas acudir a Él y Él saciará tu sed. Jesús te dará del agua de vida y entonces tú dejarás tu cántaro, tu carga de pecado y harás lo que todos hacen después de que se encuentran
con Jesús. Él te está invitando para que puedas venir a Él. Podemos decir que la experiencia de la mujer samaritana es una experiencia que se repite día tras día en la vida de muchísimas personas. También la necesidad de la mujer samaritana se repite día tras día. Ahora, aunque el encuentro de Jesús con la mujer samaritana fue un encuentro, por así decir, casual, fue un encuentro que tuvo resultados eternos. Fue un resultado muy positivo. Puede ser que tú te encuentres con Jesús de una manera que tú no has previsto. Puede ser que tú te encuentres con Jesús de una manera que tú ni siquiera te habías imaginado, que tú no habías planeado, tal vez de manera casual, en un lugar que tú nunca planeaste. Sin embargo, si tú tienes un encuentro con la persona maravillosa de Jesucristo, tú puedes tener un resultado muy positivo en tu vida. Tú puedes ser transformado por la gracia del Señor. Muchas personas, al igual que la mujer samaritana, buscan la felicidad en este mundo. Buscan la felicidad y la felicidad se convierte para ellos en una mera quimera, en algo efímero. Y yo pudiera decir, incluso nunca hallan la felicidad. La felicidad, mis amigos, solo se encuentra cuando nosotros nos encontramos con la persona maravillosa de Jesucristo. Hasta que nos encontramos con Él, podemos decir que nuestra ansiedad es saciada y nuestra vida puede cambiar. Y a manera de conclusión puedo decirte lo siguiente: ninguna persona que se encuentra con Jesús sigue siendo igual. Jesús te cambia. Jesús quiere que tú vayas a Él. Tú necesitas ir a Jesús. Tú necesitas dejar tu cántaro, tus cargas, tus prejuicios, tus vicios, tu indiferencia a Jesús. Necesitas que Él lleve tu carga. Y es que, mis estimados, después de que muchos personajes bíblicos se encontraron con Jesús, la vida de estos personajes bíblicos nunca fue igual. Fue una vida transformada. Todos los que tuvieron un encuentro con Jesús llegaron a ser hombres victoriosos, llegaron a ser triunfadores por la gracia de Dios. Y si eso ocurre contigo, no podrás dejar de hacer lo que hizo Zaqueo, Mateo o el apóstol Pablo. Si tú llegas a Jesús, tu carácter cambiará como el carácter de Juan, que después de ser llamado el Hijo del Trueno, fue llamado el apóstol del amor. Después que ha llegado donde Jesús, tu rudeza será suave como la vida transformada del apóstol Pedro. Tu incredulidad se tornará como la fe de Tomás. Dios puede hacer muchas cosas por ti, sin embargo, Él espera que dejes tu cántaro y que puedas liberarte. Mi llamado es que puedas permitir que Jesús entre hoy a tu corazón y que Jesús tome toda la carga de pecado que hay en tu vida. Que Dios pueda bendecirte grandemente es mi deseo y oración en esta ocasión. Que Dios te bendiga grandemente.
fui por agua nada más a Cristo y decir con gozo, ven a mí y sed jamás tendrás. Cristo llena mi frágil cama, ven y calma mi agobiante sed. Oh Maestro, dame tu divino pan, como dádiva de tu gran merced. Hay millones en el